Hola, bienvenidos una vez más a diarioresponsable.com. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a uno de los personajes más importantes de la responsabilidad social en España. Hablamos de don Jaime Silos, que es, además de presidente de SpaceIF, uno de los jefazos de Forética y, desde mi humilde punto de vista, el futuro ministro de la RSE en España. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar? Vamos a hablar de ISR, ¿no? Sí, pero esto de la ISR, de los inversores ISR, ¿de verdad existen o es un camino que os habéis inventado? ¿A quién le interesa esto? Es una buena pregunta, la verdad es que yo a veces también me la planteo, ¿no? Existen, pues a veces son como las megas, ¿no? Que existir existen, ¿no? A ver las águilas. A ver las ailas, ¿no? Precisamente cuando empezamos una presentación, una charla, siempre ponemos la típica imagen icónica del consejero delegado dando un speech en público y dice algo así como: la ISR es un camelo, ¿no? A mí nadie me pide que hable de responsabilidad social cuando estoy en un product stock, ¿no? Y esto es algo que verdaderamente ha sido así durante muchos años, ¿no? Donde los profesionales de la responsabilidad social pues decíamos: oye, esto es muy importante para los inversores, y sin embargo los inversores aparentemente pasaban, ¿no? Pero en realidad esto no es así. De hecho, el último estudio global que tenemos, que es de cierre de 2013, decía que en el mundo hay 21 trillones de dólares gestionados con un mandato ambiental, social y de buen gobierno. Para que te hagas una idea, Jordi, esto equivale a comprar 44 veces la bolsa española. ¿Pero esto a quién le interesa? ¿A las empresas les interesa? ¿Realmente qué beneficio obtiene una empresa? ¿Qué ventajas obtiene un inversor cuando trabaja en inversión socialmente responsable? ¿Es más rentable que la inversión normal? Pues podemos decir que la inversión socialmente responsable es al menos tan rentable como las inversiones tradicionales, y en muchos casos no solamente es más rentable, sino que además incorpora menos riesgo, con lo cual desde el punto de vista financiero es eficiente, ¿no? Antes preguntabas qué es lo que puede buscar una empresa, ¿no? Y muchas veces lo que decimos, si nos ponemos con un gorro meramente financiero, lo que uno encuentra cuando acude a los inversores socialmente responsables es, en primer lugar, una financiación con mucho volumen. Como decíamos, 21 trillones, esto es un dato que está desfasado en el tiempo, probablemente estemos más cerca de los 50 trillones. ¿Pero esos millones son de los fondos de pensiones o de dónde viene ese dinero? Sí, fundamentalmente donde más acogida tiene el fenómeno de la inversión socialmente responsable es en lo que se llama la inversión institucional, ¿no? Que fundamentalmente son aseguradoras, planes de pensiones y organizaciones, instituciones que de alguna manera tienen que invertir el dinero. A veces son congregaciones religiosas, otras veces son instituciones público-privadas o fundaciones privadas, ¿no? Y ese capital se dirige hacia los mercados y lo que busca lógicamente es no solamente un impacto financiero, una rentabilidad financiera ajustada a riesgo, sino también una mitigación de riesgos sociales y ambientales, ¿no? O sea, que los inversores son como almas puras que invierten para beneficio de la humanidad. Hombre, hay algún inversor que puede ser alma pura, ¿no? Pero eso probablemente no es la parte fundamental. Nosotros siempre decimos que hay tres motivos o tres factores que hacen que la inversión socialmente responsable sea hoy por hoy un éxito. El primero tiene que ver con esa parte de valores, ¿no? No sé si son almas puras, pero desde luego estamos viviendo una nueva era, la era del inversor consciente. Es un tipo de inversor que no solamente le importa y le interesa su rentabilidad ajustada a riesgo, sino también quiere saber qué hay detrás de sus inversiones, ¿no? Pues tengo exposición a armas de destrucción masiva o incluso armas ligeras, tengo acceso a juego, armamento, un montón de sectores en los cuales muchos inversores no tienen tabaco, por ejemplo. Tabaco, alcohol, incluso pornografía, ¿no? Y entonces pues son algunos de los sesgos que tienen algunos inversores, ¿no? Y esto es una parte del mercado, pero probablemente no es la más sustancial, ¿no? La más sustancial tiene que ver con la mitigación de riesgos, ¿no? Y es que si tú eres un inversor y eres capaz de evitar escándalos como los que hemos vivido recientemente, ¿no? El caso de Volkswagen, ahora Mitsubishi también tiene problemas de este tipo, el caso de Petrobras, ¿no? Yo eso lo llamo corrupción corporativa, porque no es un tipo que se haya corrompido, sino que es una corrupción que sale del Consejo de Administración. Es decir, en muchos casos desde luego que lo es, ¿no? En muchos casos desde luego que lo es. Entonces, si tú eres un inversor y tú tienes exposición a ese tipo de activos, pues lógicamente cuando ese escándalo se materializa, lo que nosotros llamamos un shock ASG, ¿no? A veces son ambientales, a veces son sociales y un poco de falta de integridad, ¿no? Pues cuando eso se materializa, pues los inversores pues pierden miles de millones de euros, ¿no? Y eso es uno de los factores que hace que la ISR
también haya despuntado. Y el tercer factor, como no puede ser de otra manera, hemos hablado de valores, hemos hablado de riesgos, también de rentabilidades, ¿no? Y es que muchas veces encontramos oportunidades de inversión muy atractivas en sectores que lo que hacen es luchar contra el cambio climático o resolver problemas sociales, ¿no? Como solemos decir, aquellas empresas que sean capaces de resolver los problemas de la humanidad, pues esas empresas heredarán la tierra y por lo tanto serán empresas muy rentables, ¿no? Vale. Entre esos inversores institucionales tenéis a CalPERS, que es un fondo de pensiones de California, creo. ¿Estoy con lo correcto? Bueno, no es un miembro de SpaceX, pero sí que tenemos muy buena relación con ellos. Sé que tuvisteis una relación con ellos, una reunión con ellos hace pocos días. Sí. ¿Qué habéis sacado de aquello? ¿Por qué le habéis dado tanto bombo? Pues mira, CalPERS es probablemente un muy buen ejemplo del sentido que tiene la inversión socialmente responsable. CalPERS es un fondo que gestiona más de 300 billones de dólares, eso es una barbaridad. Eso no se puede medir, yo no sé cuánto es. Pues es más o menos un poquito más de la mitad del IBEX 35, ¿no? O sea, básicamente solo este fondo podría comprar casi todo el IBEX 35, o buena parte de ello. No estaría mal. De hecho, en España tiene invertidos en torno a 1.600 millones de euros, ¿no? Que también eso, pues hay más de una compañía del IBEX 35 que tiene una valoración inferior a 1.500 millones de euros. Con lo cual es un actor muy, muy importante en el mercado. Lo que es interesante de CalPERS es que, como sabes, es un plan de pensiones, ¿no? No, como los noruegos también, ¿no? También, ¿no? Entonces tiene que cubrir la responsabilidad del plan de pensiones, las prestaciones durante décadas, ¿no? Y precisamente por eso, esa mentalidad de muy largo plazo es lo que les hace a ellos integrar la parte ambiental, social y de buen gobierno corporativo. Y curiosamente, en la reunión que teníamos, un poco lo que les preocupaba era cómo podemos trabajar para fortalecer la gobernanza en las empresas del IBEX 35, ¿no? Y bueno, pues a través de ese tipo de iniciativas, la verdad es que desde SpaceX vemos una oportunidad muy importante de contribuir no solamente al desarrollo de la ISR en España, sino también a fortalecer la responsabilidad social corporativa de las empresas españolas. Y además, cuando es un fondo de pensiones con ese volumen que llama a la puerta de cualquiera de las cotizadas, abren la puerta a todas las cotizadas. Totalmente. Claro. Bueno, a veces este fondo es tan grande que no puede entrar en todas porque algunas empresas son pequeñas para demasiado, ¿no? Pero claro, todo lo que sean los grandes blue chips, ¿no? Las grandes compañías de alta capitalización, pues desde luego es uno de los inversores más deseables, ¿no? Y presente es uno de los inversores más sensibles a estas cosas. O sea que tú, en vez de invertir en el IBEX 35, invertirías, ¿qué haces? ¿Inviertes en inversión socialmente responsable? Yo como persona humana. Desde luego que sí. Bueno, no el poco dinero que tienes, digo. Mis pocos ahorrillos, ¿no? Yo tengo que progresar en mi jubilación, ¿no? Ciertamente. Y además, una de las cosas que además pone de manifiesto el estado de madurez de la RSE, ¿no? Pero de la ISR en este caso, es que dos grandes agentes del mercado financiero tradicionales, o que vienen de la parte tradicional, como es MSCI o como es Morningstar, ¿no? Pues una plataforma de fondos, pues este año han lanzado dos servicios que consisten en calificar la sostenibilidad de los fondos de inversión. Es decir, que tú cuando vas a tu banco le puedes preguntar a tu asesor, o incluso verlo tú por internet. ¿Eso no lo vais a meter en vuestra página web? Estaría muy bien, ¿no? Que pudierais ponerla, bueno, lo haremos en Diario Responsable, si no. Bueno, eso es propiedad de las compañías, ¿no? Desde luego, si bueno, de Morningstar, dice. De Morningstar o de MSCI, desde luego yo creo que forma parte de la tónica general, ¿no? Ellos han abierto un hueco que va a ser seguido probablemente y que al final responde a esa idea del inversor consciente, ¿no? Al final uno puede consultar su propio producto y ver, pues en algún caso son por planetitas, otros son por estrellas, pero al final puedes ver qué perfil de sostenibilidad tienen esos fondos de inversión, ¿no? Y de esa manera tú puedes hacer que tus ahorros respondan a tus valores, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Jaime. Nos ha hablado de los inversores conscientes. También sabemos que hay muchos inversores inconscientes que deberían echarle un vistazo a la inversión socialmente responsable, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Jaime.